Bueno, esta es la última charla, ¿verdad? Sí. Bueno, vamos a hablar de un tema, un último sector que nos está faltando, ¿no es cierto? ¿Cuál es el último sector? No. ¿Cuál será? ¿Cierto? Vemos acá coyuntura y decimos coyuntura, ¿no? ¿De qué no hemos hablado? ¿De los temas? Fiscal. Ya. Ese lo vamos a hablar posterior. Primero voy a indicarles algunos indicadores de coyuntura que saque el banco. ¿Y por qué saca estos indicadores de coyuntura el banco? Justamente porque, como ustedes pudieron ver, tenemos información semanal, hay información diaria, información trimestral, pero el banco necesita tener indicadores de muy corto plazo, ¿sí? Principalmente porque, como Angie les debe haber comentado, nosotros el PIB tenemos trimestral y anual. Entonces, si vienen las autoridades económicas y nos dicen hoy día, bueno, quiero saber cómo está el PIB en el presente año 2023, no tenemos la información todavía, ¿verdad? ¿Y por qué no tenemos la información? Porque hay que recopilar toda la información de todos los sectores y eso toma su tiempo. Para eso tenemos un equipo grande de cuentas nacionales que recopile esa información. Entonces, como no podemos dar información trimestral del 2023, tenemos que ver alguna otra forma, algún mecanismo para encontrar y ver cómo está la economía, ¿no es cierto? Cómo está evolucionando la economía. Por eso se crean algunos indicadores. Pero antes de eso les voy a indicar otra información que tenemos que es fundamental para el país y que el Banco Central la maneja. La una es el IPC, ¿no es cierto? Ustedes conocen perfectamente lo que son los precios del consumidor. Esta información, nosotros tenemos una publicación de más o menos unas 30 láminas en la que tomamos los precios del consumidor y comparamos con otras variables macroeconómicas. Y además hacemos análisis como, por ejemplo, calculamos inflación internacional con aquellos países que tienen una alta relación comercial con el país, porque obviamente tenemos que monitorear las economías que tenemos una mayor relación comercial, ¿verdad? Por ejemplo, ahora ustedes deben haber oído, ya firmamos un TLC con China, ¿no es cierto? Esto es de ayer, así que tenemos que estar muy pendientes de qué es lo que pasa con la economía china, porque vamos a incrementar mucho el comercio con ellos, por ejemplo, ¿cierto? Entonces, es fundamental para el Banco Central conocer qué pasa con la inflación. Además, para ustedes, para sus modelos y cálculos, de sus análisis que hagan en temas de tesis o trabajos en la universidad, pues es fundamental. Entonces, estos son los resultados. Abril, el IPC se ubica en 2.44 con respecto al mes de abril del año 2022, y esta es la información por sectores, ¿cierto? Voy a pasar esto más rápidamente. Esta información la pueden ver también en el link. Pero luego el Banco Central también dice, es fundamental manejar los temas petroleros, que tienen mucha relación con los temas fiscales también. ¿Quién maneja las cifras petroleras? Bueno, Petroecuador, ¿verdad? Ellos tienen información petrolera, pero no tienen información coyuntural, y esta información nosotros la manejamos desde acá. Algunos resultados importantes con los últimos datos que tenemos, obviamente la información diaria de producción, solamente voy a empezar a hablar de producción de petróleo. Información diaria la tenemos disponible, pero publicamos mensualmente y trimestralmente tenemos un análisis también, que ustedes igualmente lo pueden encontrar en la página web, de más de 30 páginas, hacemos un análisis trimestral. Si es que ustedes tienen alguna duda, alguna sugerencia, algún comentario, por favor háganos llegar referente a este análisis. Pero bueno, para recordar cómo funciona esto de la producción petrolera. A marzo, el 78% de la producción lo realiza la empresa pública Petroecuador, ¿sí? Casi el 80% de la producción, entonces, Petroecuador explota. Y el 20% restante, las compañías privadas. Hace varios años era diferente. Entonces, las privadas producían, digámoslo así, el 80% y las públicas el 20%. ¿Sí? Hubo una reforma a la ley de hidrocarburos, y en esta ley se determinó que el Estado tiene que manejar la producción petrolera. Es decir, necesita el Estado tener recursos para poder
producir petróleo, explotar petróleo. Petroecuador tiene 79 campos a cargo, de compañías privadas 14 campos de diferentes tamaños, obviamente. Los principales son Sacha, el 18%, Sushufindi el 13%, Ispingo, Tambocoche el 13%, Auca el 11% y Edenituri el 6%. Estos representan en total el 61% y luego otros campos 39%. Las privadas, Andes, que es una de las empresas chinas, con el 29%, ENAP 26%, Petrooriental 13%, Plus Petrol 11% y Petrosur el 6%. Estas representan el 84%, luego hay otros campos más pequeñitos con el 16%. Entonces, esta es la producción petrolera que tiene al momento el Ecuador. ¿Cuánto producimos diariamente? ¿Cuántos barriles de petróleo? Van a ser economistas, ¿no es cierto? Claro. Estos nuestros alumnos, nosotros, no les digo qué les decimos cuando no nos dan el dato. A ver, si viene un funcionario internacional y quiere contratarles a cualquiera de ustedes que están por terminar la carrera, y les pregunto, ¿y cuánto producen de petróleo? ¿Cuánto producimos? Es un dato que tenemos que tenernos en la cabeza todos los días, a ver. ¿Cuánto? 365. 365, ¿qué? 1000 barriles. Sí. Más o menos, no está mal. Medio ¿Alguien contrato. más? Medio contrato. A ver, por ahí hay 500,000, cerca de 500,000. Hemos bajado la producción por diferentes problemas, ¿no es cierto? Ha habido problemas en el tema de la producción justamente por paros, huelgas, algunas cosas que han afectado, así como hay algunos campos que ya están un poco deteriorados, que necesitan mayor mantenimiento, entonces la producción ha empezado a disminuir. Pero cerca de 500,000 barriles diarios. De esta producción, llevamos a las refinerías. Lo ideal sería llevar los 500,000 barriles de la refinería, ¿verdad? Primera cosa, nosotros no tenemos reservas petroleras. No, es muy costoso y no tenemos en sí dónde dar un mantenimiento a cierto petróleo que no estamos utilizando. Obviamente, la mayor parte se va al comercio exterior en crudo, ¿verdad? Pero sí sería ideal, como no se puede exportar todo, tener las reservas. No tenemos esa capacidad. Entonces, de esos 500,000 van a la refinería de Esmeraldas, que es la más grande, alrededor de 100,000 barriles. Entonces, 400,000 barriles no ingresan a la refinería y se exportan en crudo, ¿verdad? Si podríamos refinar, seguramente tendríamos una mayor rentabilidad, porque cuando los precios empiezan a subir del petróleo, ¿cierto? Podríamos igual refinarlo y venderlo más caro, ¿verdad? Entonces, no es tan conveniente cuando no refinamos que suban los precios, porque a la final vamos a importar, ¿verdad?, combustible a precios más altos, y los precios internacionales del crudo están subiendo. Entonces eso tenemos que tener bien claro que sí es bueno que suban los precios internacionales de petróleo, pero igual seguimos comprando combustibles a precios más caros. Entonces, Esmeraldas, más o menos 100,000 barriles, y utiliza una capacidad instalada del 89%, La Libertad 45,000 barriles y Amazonas 20,000 barriles. Es decir, tenemos 3 refinerías, porque la otra, que es Lago Agrio, únicamente se abastece por su propia cuenta. Es decir, sí hay refinación aquí en Lago Agrio, pero se necesita ocupar equipos, ¿cierto? Hay maquinarias, hay que mover vehículos, etcétera. Entonces no abastece para poder producir y venderlo para poder cubrir la demanda interna, ¿verdad? Porque toda esta refinación de petróleo se va a la demanda interna, es decir, las exportaciones no va absolutamente nada. Estos elementos son bastante importantes que quería comentarles. Y luego, y habló el doctor Carlitos sobre las exportaciones mineras, ¿no es cierto? Yo quería contarles sobre la producción, que es el tema que ahora estamos
manejándolo con más detalle. Y acá podemos ver que existe una superficie total concesionada a minas por proyectos que abarcan más de 100.000 hectáreas a nivel nacional. ¿Sí? Están distribuidas en realidad en 7 provincias. ¿Cuál es la provincia donde más minería encontramos? Es acá, está en Morona, Santiago. Está muy chiquito, ¿no es cierto? No podemos ver bien. Pero bueno, aquí está concentrada la mayor parte de la minería. Bueno, acá les puse en el texto también. Y bueno, este corresponde al proyecto minero de primera generación, San Carlos Pananza, con 38.000 hectáreas. ¿Verdad? Entonces, aquí está la mayor concentración. Y las minas que están en fase de producción, porque no todas están en fase de producción, son Frutas del Norte y Mirador, ambas que están ubicadas en la provincia de Zamora Chinchipe, y empezaron su producción de oro y plata en el último trimestre del 2019. ¿De acuerdo? Ahora estamos entrando con mayor fuerza. ¿Cuál es el producto que está principalmente en auge dentro de la minería? ¿Cuál será? El oro, exactamente. Oro es nuestro principal producto. Y bueno, lastimosamente no tenemos información